Hola a todos, es una alegría volver a reunirnos, aunque sea a través de este medio electrónico, que puede parecer un poco frío, pues bueno, por lo menos, aunque no nos podemos todavía ver físicamente y estar juntos físicamente, nos permite estar conectados a través de la palabra de Dios. Y hoy quería compartirles un texto que está en Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 9, desde los versículos 1 al 41. Y dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Luego de los versículos 13 al 34, los fariseos interrogan al ciego sanado. Entonces pasamos directamente al versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Siempre me ha parecido que tener una discapacidad es terrible. Y creo que una de las peores es la ceguera. Y más aún si es una ceguera de nacimiento. Porque pienso, ¿cómo puede imaginarse un hombre ciego de nacimiento, una persona ciega de nacimiento, los colores, un paisaje, una puesta de sol? Es imposible. ¿Cómo en su mente formará estas imágenes? Y aquí, en este pasaje, está Jesús, que se encuentra con un hombre que es ciego de nacimiento. Nunca había visto hasta ese momento. Jesús lo sana, le devuelve la vista, como hemos leído, y esto causa un alboroto entre los fariseos que no se dan cuenta que los ciegos de esta historia son ellos mismos. Fíjense que, por lo que leímos, que en este pasaje Jesús toma la iniciativa y se acerca al ciego. El ciego no le pide nada a Jesús. Él está acostumbrado, podríamos decir, que él está acostumbrado a ser ciego. Él nació así. Para él no había otra realidad. Era parte de su vida. Entonces, yo creo que ni siquiera podría llegar a imaginarse el pensar acercarse a Jesús para pedirle que le diera la vista, porque para él ya era algo normal, cotidiano, de todos los días. En cambio, Jesús se acerca a él y le sana. Los discípulos enseguida le preguntaron a Jesús: ¿pero este es ciego por su pecado o porque sus padres pecaron?
Y Jesús le dice, no, no es ni ciego ni por sus padres ni por él. Es más, era ciego de nacimiento. ¿Cómo podría haber pecado antes de ser castigado por Dios? ¿O sería castigado por un pecado futuro? Los judíos también pensaban que en el vientre de su madre podrían llegar a pecar, y en su cultura tenían insertado de que siempre que una persona tiene un castigo, un defecto físico, era por un castigo de Dios. Los que tenían defectos físicos eran considerados impuros, incluso, y con más razón, los ciegos y los cojos. Incluso no podían servir en el templo y solamente podían dedicarse en su vida a mendigar y esperar a que llegara el fin de sus días. Pero Jesús les está diciendo que la culpa de ese pecado no la tenían directamente estas personas, sino que la culpa de las enfermedades en el mundo es por la entrada del pecado en el mundo. Cuando el hombre decidió separarse de Dios, permitió que entrara el pecado en el mundo. En Génesis nos cuenta que Dios, cuando hizo su creación, todo lo hizo perfecto, todo lo hizo, dice, veía a Dios y veía que esto era bueno cada vez que creaba algo, ¿no? Cuando el hombre se deja tentar y decide hacer sus propias decisiones, desobedeciendo a Dios, permite que entre el pecado y con él el egoísmo, el orgullo, las enfermedades, las desgracias, las guerras, y por eso tenemos que convivir con estas consecuencias hasta que se restablezca todo cuando el Señor vuelva. Pero Dios usa esta enfermedad para su gloria. Él usa esta enfermedad para demostrar su poder y que Dios hace las cosas como quiere, cuando quiere y de la forma en la que Él quiere. Y para demostrar también que en Jesús está el poder de Dios. Todos los vecinos de ese pueblo, de esa zona, vieron que el ciego fue sanado y lo conocían, siempre lo veían pidiendo limosna, mendigando, y sabían que él había nacido ciego. Y no se podían creer cuando Jesús le había sanado. Habían visto el poder de Dios manifestado en una sanidad que no solamente nos muestra que Dios tiene el poder de hacer lo que quiera y tiene poder sobre la creación, porque Él creó la vista en este ciego, sino que tiene el poder también de salvarnos y tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Pero tengamos en cuenta que esta sanidad no fue un premio a la fe y a la devoción de este ciego. Ni siquiera fue un regalo o un plus porque este ciego se haya convertido, haya aceptado al Señor Jesucristo en su vida, lo haya proclamado como el Señor de su vida. Jesús vio la necesidad, por misericordia actuó y solo por gracia, mostrando su poder. La forma en que lo sanó a este ciego fue una forma muy diferente en la que Jesús actuó en otras sanidades que él hizo, que se relatan en los evangelios, ¿no? Él aquí escupió en la tierra, formó lodo, se lo puso en los ojos al ciego y lo mandó a lavarse a un estanque. Juan pone mucho detalle en decir que el significado del nombre del estanque es enviado. ¿Por qué? Porque esto significa que Jesús es el enviado de Dios y el ciego es el enviado de Jesús. Muchas veces nosotros queremos atar a normas, a establecimientos, a formas a Dios, ¿no? Ejemplificado aquí con los fariseos, que las cosas deben hacerse de una manera y cuando Jesús sana a este hombre en día de reposo, ellos no lo pueden aceptar, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros también queremos atar a Dios, queremos que Dios actúe de tal manera o de tal otra. Y aquí vemos que este hombre no conocía nada, no sabía ni quién era Jesús, pero cuando Jesús le dijo, ve y lávate, él fue y lo hizo. Y este acto de obediencia hizo que él fuera sanado.
Esto nos recuerda un pasaje en 2 Reyes 5, en el que un general del ejército sirio, que se llamaba Naamán, es sanado por Dios a través de un profeta, el profeta Eliseo, que lo manda a Naamán a lavarse 7 veces en el río Jordán para ser sanado de su lepra. Naamán estaba enfermo de lepra, no había ninguna manera para curarse y Eliseo lo manda a lavarse aquí para sanarse, por orden de Dios. Claro, Naamán, cuando Eliseo le dice esto, él no quería hacer esto porque le parecía que era demasiado simple. Decía, ¿acaso en Siria no tenemos ríos mucho mejores que el Jordán donde lavarnos? Él pensaba que Eliseo iba a hacer algún tipo de ritual, algún tipo de cosa especial, más creyéndose él muy importante porque era un general, se enfadó y estuvo a punto de no ir a obedecer esta orden de Dios. Pero al final lo hace. Él va al río, se lava 7 veces y es sanado de su enfermedad. A veces nosotros no estamos de acuerdo con algunas cosas que dice Dios, ¿no? Según nuestros sentimientos, no es lo que nosotros sentimos, no es lo que nosotros deseamos, y sin embargo Dios nos manda algo, y si no obedecemos, no hay bendición. La sanidad, tanto de este hombre ciego como de Naamán, es resultado de su obediencia. Y Naamán ni siquiera creía en Dios, en el Dios de Israel. Sin embargo, después de ser sanado, él dice ahí mismo que Dios, el Dios de Israel, es el verdadero Dios. En los dos casos hay un acto de fe y de obediencia. Fe porque antes de ser sanados tuvieron que creer que iban a ser sanados y obedecer para tener esa consecuencia que fue su sanidad. En Hebreos 5, 8, 9 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús siempre es ejemplo en todo. Fíjense que aunque era hijo, él obedeció, y gracias a esa obediencia es que nosotros podemos ser salvados obedeciéndole a él, porque él dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Juan 5:24. Jesús nos dice que creamos en sus palabras. Cuando nosotros obedecemos y creemos en Él como nuestro Salvador y Señor, Él nos da su salvación. Pero para nosotros poder obedecer a esas palabras, Él tuvo primero que obedecer y morir en la cruz por nosotros en nuestro lugar y resucitar al tercer día. El ciego y Naamán obedecieron, aplicaron fe y fueron sanados. Cuando este ciego vuelve a encontrarse con Jesús, en el versículo 35, él estaba agradecido porque Dios le había sanado. Él no sabía ni siquiera quién era Jesús, sabía que Jesús le había sanado y nada más. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado por familiares, por amigos que no son creyentes, que incluso son ateos, y Dios responde y les sana o les otorga ese favor que estaban pidiendo, ¿no? Ya sea trabajo o cualquier otra cosa? A veces no entendemos por qué Dios a alguien que no es creyente, que ni siquiera cree en Él, como fue Naamán, como era el ciego, que ni siquiera sabía quién era Jesús, que ni siquiera le había pedido a Jesús que le sane. ¿Por qué Dios obra de esa manera? Pero la misericordia y la gracia de Dios es tan infinita que nunca vamos a poder entenderla. A pesar de que esta gente a veces siga en su incredulidad y aún en su desagradecimiento después de obtener esta sanidad, de obtener esta petición, ¿no? Solo Él sabe lo que hace y por qué lo hace. Y nosotros no somos quien para cuestionarlo. Vamos a leer otra vez en los pasajes, los versículos del 35 al 38 que nos relatan este reencuentro.
Dice el versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Ahora Jesús sí se presenta delante de este ciego que puede ver y se revela como Dios. Jesús le indica ahora lo que tiene que hacer para ser salvo. Antes le indicó lo que tenía que hacer para poder ver físicamente, para ser sano. Y ahora le está indicando lo que tiene que hacer para poder ser salvo. Y el ciego, así como obedeció la primera vez, también le obedece ahora. Y cree y lo reconoce como Señor. Y cuando cree y lo reconoce como Señor, lo adora. Y fíjense que Jesús aquí no rechaza esa adoración. En la Biblia, la adoración se reserva solamente y exclusivamente para Dios. Incluso hay pasajes donde han aparecido ángeles y la gente ha querido adorarles y estos ángeles han rechazado esa adoración. Y incluso también en algunos pasajes de la Biblia han querido llegar a adorar a algún apóstol y estos apóstoles también han rechazado esta adoración. Solo Dios puede ser adorado porque solo Dios es digno de ser adorado. El mismo Dios que le sanó es el mismo Dios que tiene poder para salvarle. Jesús sana y salva, así como Dios, porque Jesús es Dios. Y en el versículo 39 al 41 nos muestra que todos somos ciegos. Vamos a leerlos otra vez. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Hace pocos días un amigo compartió en las redes sociales un pensamiento que se le atribuye a Isaac Newton. Isaac Newton es por todos conocido, es un prestigioso físico inglés que escribió, se lo voy a leer. De la misma forma que un ciego no tiene ni idea de los colores, igualmente nosotros no tenemos ni idea de la forma en la que Dios, en su infinita sabiduría, percibe y comprende todas las cosas. Todos nosotros somos ciegos espirituales. Y la luz de Jesús es el que nos alumbra y nos ayuda a ver nuestra condición. Nos ayuda a darnos cuenta que estamos ciegos, que no podemos ver nada. Recién cuando la luz alumbra un lugar oscuro, si salimos de una habitación oscura a otra, no sabemos que hemos pasado de una habitación a otra, a menos que aparezca la luz y veamos que estamos en otro sitio. Así la luz de Jesús hace que nosotros podamos ver nuestra necesidad espiritual y nos arrepintamos y podamos ser salvos. Pero aún cuando nosotros hemos creído en Jesús y le hemos entregado nuestra vida a Él, todavía seguimos siendo ciegos en cuanto a conocer los pensamientos de Dios. Son tan infinitos, tan altos, tan sublimes, que tal vez cuando estemos cara a cara con Él en el cielo, tal vez podamos llegar a comprenderlos o no. No lo sabemos. Son tan infinitos y realmente grandiosos que es como para un ciego de nacimiento tratar de imaginar los colores. Isaías 55:9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto también nos hace acordar otra historia de Eliseo en 2 Reyes 6. Esta vez encontramos a Eliseo con su criado y un gran ejército les rodea. El criado tiene miedo, entonces
Eliseo ora y le pide a Dios que le abra los ojos al criado para que pueda ver. Cuando Dios hace esto, el criado ve a su alrededor un ejército mucho más grande que el que les estaba rodeando, de gente a caballo y de carros de fuego que estaban a su alrededor. Muchas veces nosotros también somos ciegos al obrar de Dios. Los problemas, las vicisitudes de la vida, todo lo que estamos viviendo en ese momento nos hacen dejar de ver que Dios sigue obrando. A pesar de que nosotros no lo veamos, Dios sigue obrando en nuestras vidas. Y en esta vida pasamos por muchos problemas personales. Siempre, ahora en estos momentos, por ejemplo, es el coronavirus que nos afecta a todos, muchas personas en temas de salud, muchas personas en temas de trabajo, pero toda la vida, como decíamos, desde que el pecado entró en el mundo, todos hemos tenido problemas, ya sea falta de trabajo, cobrar poco y que no alcance lo que estamos percibiendo, nuestros ingresos, falta de salud, salud débil, problemas interpersonales en la familia. Todo esto lo vivimos diariamente, día a día. Y a veces incluso puede ser que hasta perdamos nuestra vida a causa de una enfermedad, un accidente o de lo que sea. Pero esta vida es temporal. Es una vida que, aunque parece larga, pasa pronto. Lo que sí es largo, lo que sí es eterno, es nuestra vida después de esta vida. Todos somos seres eternos. Y después de esta vida podemos morir, que es estar separados de Dios eternamente, o podemos vivir, que es estar con Dios en su presencia para siempre. Pero de ninguna de las dos cosas, o alguna, o una, o la otra, una de esas nos tocará. Tenemos que estar preparados para cuando llegue ese momento. Por eso, fijemos nuestra mirada en Jesús. Dejemos que Él, así como a este criado de Eliseo le abrió los ojos espirituales, Él abra nuestros ojos espirituales y que nos alumbre con su luz para poder ver. Dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tengamos cuidado de no caer en el error de los fariseos, que eran ciegos que no reconocen su ceguera. Ellos se creían muy sabios por tener muchos conocimientos de la Escritura. Se creían muy sabios porque tenían poder sobre el pueblo, porque podían tomar decisiones sobre ellos, porque eran importantes. Ellos creían que lo sabían todo. Incluso se creían más sabios que Dios, porque se creían más sabios que Jesús. Pero en realidad no podían ver. No se daban cuenta de lo que decían las Escrituras, ni que tenían al mismo Mesías delante de su presencia. Incluso en nuestros días, la mayoría de los judíos siguen esperando el Mesías y no lo ven porque no quieren verlo. Por lo cual Jesús les dice, si reconocieran, en los versículos que hemos leído últimos, si me reconocieran, realmente verían. Pero como no ven, están condenados, porque al no querer reconocer que son ciegos, no pueden ver. Solamente puede ver el que reconoce que es ciego, el que obedece a Jesús y hace lo que Jesús le dice, que es creer en Él y reconocerle como Señor y como Dios. Así como hizo Naamán, así como hizo el ciego de esta lectura que hemos tenido hoy. Entonces, en conclusión, llegamos a la conclusión de que Jesús es Dios porque tiene el poder de sanar y el poder de salvar. Y solo poniendo nuestra mirada en Él es que podemos saber qué nos puede llegar a deparar el futuro
qué es lo que tenemos por delante. Lo que tenemos por delante, si le hemos entregado nuestra vida a Él, es una vida eterna en la presencia de Dios. Entonces, hoy quieres ver, si hoy quieres ver, obedece a Jesús, cree en Él y declárale tu Señor, como hizo el ciego. Solo así podrás ver la vida verdadera que es Jesús. ¿Tienes problemas? Pues, si ya ves y tienes problemas, pero ahora no puedes ver la mano de Dios moviéndose, pon tu mirada en Jesús. Pídele a Jesús que abra tus ojos espirituales para que puedas ver ese ejército que está alrededor tuyo, de gente a caballo, de carros de fuego, ese ejército poderoso de ángeles del Señor que te están protegiendo. Hermanos, no dejemos caer los brazos. El Señor está con nosotros. Un abrazo enorme y un beso para todos.